Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un vídeo que estoy súper emocionado de compartir con ustedes. Prepárense porque vamos a hablar de uno de los temas que más nos apasiona a todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a analizar un gesto en particular que hizo enloquecer a sus fans. Así que si son fans de la pareja, si siguen sus pasos, si aman el drama o simplemente si les encanta el mundo de las series turcas y todo lo que las rodea, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en detalles, a analizar imágenes, a especular y a reírnos juntos de todo lo que rodea a esta pareja que, bueno, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Antes de que empecemos con todo el chisme, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series favoritas, actores, y todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Ahora sí, listos, preparados a sumergirnos en el universo Kerem y Hande. A ver, ¿quién nos recuerda Love is in the air? La serie que nos robó el corazón, nos hizo reír, llorar y por supuesto, soñar con un romance como el de Eda y Serkan. Y como todos sabemos, la magia traspasó la pantalla. Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, no solo interpretaron a una pareja enamorada, sino que llevaron ese amor a la vida real. Y vaya que nos hicieron soñar. Su relación, aunque ya finalizada, sigue siendo tema de conversación constante. Y cómo no. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento, tanto en Turquía como internacionalmente. Su química era innegable, su complicidad, palpable y su amor, al menos para nosotros, parecía auténtico. Pero como la vida misma, las cosas cambian y cada uno tomó su camino. Pero la chispa, la conexión, la historia, todo eso quedó grabado en nuestros recuerdos y en el corazón de sus fans. Y es precisamente por eso que cada gesto, cada mirada, cada interacción es analizada al detalle. Somos detectives del amor, lo admito. Y hoy, vamos a analizar un gesto específico que hizo enloquecer a sus seguidores. Hablemos del contexto. Los dos actores por separado continúan con sus exitosas carreras. Hande, por un lado, está trabajando en nuevos proyectos, brillando como siempre y Kerem, por el otro, sigue sumando éxitos y trabajando en nuevos proyectos. Ambos son profesionales, exitosos y siguen siendo muy queridos por el público. Pero, ¿qué pasa cuando se cruzan en algún evento, cuando coinciden en un lugar? La emoción se dispara. Y es aquí donde entran en juego los gestos, las miradas, las reacciones y, por supuesto, las redes sociales. El gesto que vamos a analizar ocurrió digamos que se trató de una gala de premios, la alfombra roja de un festival de cine, o la fiesta posterior a la premiere de una serie. Un evento formal, elegante, donde ambos actores fueron invitados. Los paparazzis, como es de esperarse, no perdieron detalle. En medio de todo el evento, en un momento de distensión, mientras los flashes destellaban y las cámaras capturaban cada movimiento, Kerem, aparentemente, realizó un gesto que al instante llamó la atención. Podría ser una sonrisa, una mirada dirigida hacia Hande, un saludo sutil con la mano, un ligero movimiento de cabeza en su dirección, la intriga es parte del juego. Lo importante es que este gesto, el que sea, fue captado por las cámaras de los fotógrafos y los vídeos de los asistentes. Y automáticamente las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, todos se inundaron con comentarios, análisis, debates y por supuesto muchos emojis de corazones. ¿Qué causó este revuelo? Principalmente la expectativa y el cariño que el público aún siente por esta pareja. Verlos juntos, aunque sea de manera indirecta, sigue siendo un sueño para muchos. Este gesto, el que sea, reavivó esa llama, esa esperanza de que, tal vez, la magia de Love is in the air todavía perdura. Pero, ¿qué significó realmente este gesto? Aquí entramos en el terreno de las interpretaciones. ¿Fue una simple cortesía? ¿Un guiño al pasado? ¿Una señal de amistad? ¿O quizás, algo más? Los fans, como siempre, se dividieron en opiniones, formando grupos y bandos. Algunos interpretaron el gesto como una clara señal de cariño, de respeto mutuo, y de que la relación entre ellos sigue siendo buena, a pesar de todo. Vieron en él la madurez de dos personas que, a pesar de haber tomado caminos separados, aún mantienen una conexión especial.
La consideran una muestra de civilidad y profesionalismo, algo que se aprecia mucho en el mundo del espectáculo. Otros, más soñadores, vieron en él un indicio de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Buscaron señales sutiles, analizaron el lenguaje corporal de Kerem, la expresión de sus ojos, la forma en que movía las manos. Para ellos cada detalle era una pista, cada movimiento, una confirmación de que el amor, en alguna forma, aún existía. Se aferran a la esperanza de que algún día, la pareja vuelva a estar junta, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y por supuesto, no faltaron los que, más realistas, simplemente lo consideraron un gesto normal entre dos profesionales que alguna vez fueron pareja. Para ellos no había nada de especial en el gesto, solo una muestra de cortesía y respeto. Lo interpretaron como una señal de que ambos han superado el pasado y han logrado mantener una relación amistosa, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, este gesto demuestra el poder de la conexión que existió entre Kerem y Hande. Demuestra que, a pesar del tiempo y de las circunstancias, el cariño del público hacia ellos sigue intacto. La serie Love is in the Air dejó una huella profunda en la audiencia, y la pareja protagónica se convirtió en un símbolo de romance y esperanza. Analicemos un poco más a fondo. Podríamos incluir capturas de pantalla de tweets, comentarios de Instagram, vídeos de TikTok que analizan el gesto desde diferentes perspectivas. Se podría mostrar la comparación de los gestos entre Kerem y Hande, si hubieran interactuado de alguna forma. Por ejemplo, si después del gesto de Kerem, Hande respondió con una sonrisa, una mirada, o simplemente ignoró la situación. Esto intensificaría el análisis y la especulación. En estos fragmentos, se verían las diferentes opiniones, las teorías, las expectativas. Se podría escuchar a fans debatiendo sobre el significado del gesto, analizando la postura corporal de Kerem, la expresión de su rostro, la forma en que se movía en comparación a Hande, y también se debatiría la reacción de Hande. La velocidad con la que la noticia se extendió por las redes sociales y la cantidad de interacciones que generó, hablaría de la importancia de la pareja en el imaginario popular. La idea es mostrar la magnitud del impacto que tuvo este gesto en la comunidad de fans, y cómo la simple acción generó un torbellino de emociones y especulaciones. Se podría incluir un montaje de vídeos de TikTok con fans recreando el gesto, analizando el lenguaje corporal, y hasta creando pequeños dramas basados en la escena. Un aspecto interesante a considerar es la influencia de las redes sociales en todo esto. En la era digital todo se comparte, se analiza y se debate al instante. Un simple gesto puede convertirse en un tema de conversación global en cuestión de minutos. Y en el caso de Kerem y Hande el interés es aún mayor, debido a la conexión emocional que el público tiene con ellos. La inmediatez de las redes sociales permite que los rumores, las teorías y las interpretaciones se propaguen a una velocidad vertiginosa, alimentando la curiosidad y la especulación. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. Los medios turcos e internacionales también se hicieron eco de este gesto, publicando noticias, artículos y vídeos sobre el tema. La atención mediática solo intensificó el interés del público y amplificó el impacto del gesto. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, contribuyen a la difusión y al análisis del gesto, creando un ciclo de interés y especulación. Ahora, hablando un poco más allá del gesto en sí, ¿qué nos dice todo esto sobre Kerem y Hande? Primero, que ambos son muy profesionales. A pesar de las circunstancias, han sabido mantener una relación de respeto y cordialidad, aunque sean diferentes en sus relaciones sentimentales, ambos tienen una vida privada y hay que respetarla. Segundo, que ambos son conscientes del impacto que tienen en el público y saben cómo manejar la atención mediática, lo cual es una habilidad importante en el mundo del espectáculo. Y tercero, que ambos siguen siendo muy queridos y admirados. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad y que, aunque seamos fans, debemos respetar sus decisiones y sus vidas personales. No sabemos qué hay detrás de ese gesto, ni qué piensan realmente Kerem y Hande. Lo que sí sabemos es que son dos personas increíbles, con mucho talento y que nos han regalado momentos inolvidables. Más allá de las especulaciones, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del fandom y la relación entre los artistas y sus seguidores. El cariño del público hacia Kerem y Hande es evidente y su impacto en la cultura popular es innegable. Sin embargo, también es importante mantener una perspectiva crítica y recordar que al final del día,
se trata de personas con vidas privadas que merecen respeto. Y bueno, creo que con esto ya hemos analizado a fondo este gesto que enloqueció a los fans. Hemos hablado del contexto, de las reacciones, de las interpretaciones y del impacto que tuvo. Hemos visto cómo un simple gesto puede generar tanta emoción y especulación. Y hemos recordado una vez más por qué amamos tanto a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así que, como conclusión, el gesto en sí mismo es un reflejo del cariño y la fascinación que el público siente por Kerem y Hande. Es una muestra de la nostalgia por Love is in the air, de la esperanza de que, tal vez, la magia aún exista, y del poder de las redes sociales para amplificar cualquier cosa. Es una prueba del impacto que la serie tuvo en la audiencia, y de cómo los personajes de Eda y Serkan se convirtieron en un símbolo de romance y esperanza. Es importante recordar que, al final, cada uno tiene su propia interpretación. Podemos soñar, especular, debatir, pero lo más importante es respetar la privacidad de Kerem y Hande y disfrutar de sus proyectos y su talento. El fandom, si bien es una comunidad apasionada, debe ejercerse con respeto y responsabilidad, reconociendo la individualidad y la privacidad de los artistas. Este análisis nos permite comprender la dinámica entre los artistas y sus seguidores, y cómo las redes sociales han transformado la forma en que consumimos entretenimiento y participamos en la vida de las celebridades. Es un recordatorio de que, aunque nos sintamos conectados con los artistas, ellos también son seres humanos con sus propios deseos, miedos y necesidades. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este análisis. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo, por sus comentarios y por su apoyo constante. Me encanta leer sus opiniones. ¿Qué les pareció el gesto? ¿Cuál fue su interpretación? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Es fundamental escuchar las diferentes perspectivas y enriquecer el debate. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Activen la campana de notificaciones para no perderse ningún vídeo futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.